Shalom, amados príncipes y princesas de Yahweh, con ustedes Elsa Rivera, desde el área metropolitana de Monterrey, en el norte de México, bajo el ministerio profético Yahweh Elión. Hoy quiero compartir con ustedes un breve mensaje titulado Abrochen su cinturón. Voy a leer la palabra del Eterno en Proverbios capítulo 6, versículo 20 en adelante, y dice así en el nombre de Yeshua: Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes las siguientes palabras, un breve mensaje que el Señor me entregó en esta semana en curso, que prácticamente está por concluir. Y empezó el precioso Espíritu Santo de Yahweh a hablar conmigo, a compartir conmigo, mientras me encontraba en mi automóvil. Justamente cuando acababa de subirme a mi auto, me dijo mi Señor, me susurró al oído: abróchate el cinturón. Así que yo le dije: Señor, cada vez que yo voy a conducir desde pequeña, tengo ese hábito de colocarme el cinturón. Tú sabes que yo no viajo sin colocarme el cinturón, así sea que vaya a conducir una cuadra o 2 cuadras, siempre uso mi cinturón. Pero volví a escuchar de nueva cuenta que él me insistía, ahora en plural: siéntense, tomen asiento y abróchense el cinturón. Abrochen sus cinturones. Así que cuando él empezó a hablar en plural, dado que nada más él y yo nos encontrábamos en ese vehículo, entendí que era un mensaje que él me estaba entregando con ese hermoso sentido del humor que nuestro Abba Kadosh tiene. Ya te entendí, Señor, ya te estoy entendiendo. Estás diciendo que no solo yo me abroche el cinturón, sino que todos tus hijos, tus hijas alrededor del mundo, tu remanente fiel, quieres que tomemos asiento y nos abrochemos el cinturón. A la par que empezaba a ver en visión una especie de bus, pero súper largo, un autobús larguísimo, no sé si llamarlo autobús o vagón de ferrocarril, pero muy moderno, tipo autobús urbano de última generación. No era el típico vagón de tren de los años 50, sino que era una especie de bus larguísimo que tenía asientos a la izquierda, a la derecha, con un pasillo central muy moderno. Y empecé a ver que mi Abacadosh iba al volante de esa especie de vehículo larguísimo, a manera de tren moderno o de autobús larguísimo, muy moderno. Y él volvía a decir: tomen asiento y abrochen sus cinturones, abrochen el cinturón. Y había asientos al por mayor, una cantidad enorme de asientos en esa especie de bus sin límite, porque al voltear, al subirte, viendo al fondo, no tenía límite. No alcanzabas a ver en dónde terminaba ese bus y veía que la gente subía, los hijos de Elohim, que saben escuchar su voz y atender a su llamado y obedecerle, iban subiendo a esa especie de autobús, iban escogiendo sus asientos y se iban sentando y se iban colocando el cinturón de seguridad, se iban abrochando el cinturón. Mientras el precioso Espíritu Santo empezaba a decirme que iba a ser un viaje que iba a tener muchos abruptos, porque el camino iba a ser sinuoso, iba a tener cuesta arriba, cuesta abajo, valles, curvas muy pronunciadas, pero que nuestro Abacadosh, evidentemente yo lo podía ver, él iba al volante, él iba conduciendo esa especie de autobús larguísimo.
Y mientras empezaba a ver la visión donde los hijos de Elohim, porque no todos se van a poder subir, solamente los hijos de Yahweh alrededor del mundo, los que tienen afinado su oído para escuchar su dulce voz y obedecer a sus mandamientos, obedecer a las instrucciones que Él ha estado otorgando en este tiempo, son los que se van a poder subir a esa especie de bus muy largo. Así que una vez que ya íbamos todos a bordo, sentados y con nuestros cinturones abrochados, empecé a ver que íbamos en un camino cuesta arriba y repentinamente había una curva en donde nuestro abacadosh tuvo que virar a la derecha, pero muy abruptamente. A lo lejos, a la derecha, justo cuando rompió la curva, cuando pudo dar la vuelta a la derecha, vimos de frente que venía un tsunami tremendo, que solamente de verlo era terrorífico, porque el vagón o el bus en el que íbamos era muy pequeño, era diminuto con respecto a la escala del tsunami que se nos vino de frente hacia el lado derecho. En un abrir y cerrar de ojos, sin que siquiera pudiésemos pronunciar palabra, justo al tomar la curva, todos quedamos llenos de agua, todos empapados. El agua era fría, salada, y no pudimos decir palabra alguna porque nos pescó de sorpresa ese tsunami que tomamos prácticamente al terminar la curva. Acto seguido, estando así todos empapados y llenos de agua, sorprendidos de que repentinamente nos había tomado por sorpresa ese tsunami, al lado izquierdo empezó a erupcionar un volcán y al principio empezó a aventar cenizas y nuestras ropas mojadas y frías se empezaron a llenar rápidamente de polvo, un polvo gris. Ahora nuestra ropa estaba prácticamente toda sucia, nuestras caras todas se veían irreconocibles, nuestro cabello rápidamente había adquirido el polvito de ese volcán que había empezado a erupcionar abruptamente ahora del lado izquierdo. Y de pasar a tener nuestros cuerpos fríos con el agua del tsunami, empezamos a sentir ese calor abrasador ahora del lado izquierdo de ese volcán que erupcionaba repentinamente. Y empezó a tronar y a aventar lava, y ahora pasamos de un frío abrasador a un calor intenso en nuestro cuerpo, porque aunque las ventanillas y la puerta iban cerradas, era evidente que la temperatura afuera era sumamente caliente. Muchos grados centígrados se podían sentir afuera cuando este volcán aventaba su lava. Y pasamos de un segundo a otro de estar totalmente helados y con nuestras ropas mojadas de ese tsunami repentino a pasar ahora con nuestras ropas mojadas, todas cenizas, llenas de ceniza y sintiendo un calor abrasador. Nuestras ropas puestas en nuestro cuerpo porque no llevábamos un cambio para mudarnos la ropa. Se secó rápidamente con el calor abrasador de ese volcán. Y mientras Yahweh, nuestro Abacadosh, proseguía conduciendo esa especie de autobús larguísimo, vi que absolutamente todos íbamos debidamente sentados. Nadie pronunciaba palabra. La situación, sinceramente, no lo permitía. Vi que algunos sentados ahí iban orando. En otras caras pude ver los rostros como que estaban empezando a tener un cierto temor. Acto seguido, un par de personas, una mujer y otra persona más, se pararon, desabrocharon sus cinturones y se pararon al frente, intentando hablar con la multitud que iba ahí sentada. Y en presencia del Altísimo, se pusieron al frente a un costado del conductor de nuestro Abacadosh y cuando apenas intentaron
dar un mensaje de aliento a todos los que íbamos ahí sentados con nuestro cinturón debidamente abrochado. Aconteció que nuestro Abba, el conductor celestial, tuvo que volver a virar, y vi que ese par de personas, una mujer al frente, que desobedecieron a nuestro Abacadosh, desobedecieron la instrucción del Altísimo, se desabrocharon su cinturón e intentaron dar un mensaje de aliento a todos los pasajeros. Pero pude discernir a través del don de discernimiento de espíritus que en realidad lo que ese par de personas con una mujer liderando ahí al frente pretendían era robarle la gloria al Eterno. Sencillamente, a manera de campaña proselitista, querían robarle la gloria al líder de nuestra vida, al conductor de ese vehículo, a nuestro Abba Kadosh, a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Así que súbitamente, apenas se habían parado ese par de personas y se pararon al centro, al frente del vehículo, como si fueran a dar unas instrucciones, y rápidamente al virar mi Abba Kadosh, ambas personas salieron disparadas por la ventana, por la ventanilla del frente, del costado lateral izquierdo frontal. Y Yahweh me hizo recordar cuando Moisés, en presencia del Altísimo, en lugar de seguir las instrucciones específicas de Yahweh y en su presencia, en lugar de tocar la roca para que brotara el agua, la golpeó un par de veces. Y es que, amados príncipes y princesas de Yahweh, en este último tiempo lo que nuestro Abba Kadosh solicita de cada uno de sus hijos, de su remanente fiel, es que obedezcamos con una obediencia absoluta, que obedezcamos a sus instrucciones. Nos encontramos en los tiempos del fin, acorde a las Sagradas Escrituras, acorde al libro de Daniel y al libro de Apocalipsis, y acorde a todas las profecías que Yahweh dejó escritas en las Sagradas Escrituras. Y Yahweh está solicitando e invitando a todos sus hijos y sus hijas que se suban al bus que Él mismo va a ir conduciendo por caminos abruptos, por caminos de valle, de sombra, de muerte, por caminos en los cuales inesperadamente vamos a encontrar un sinnúmero de situaciones adversas, pero confiemos en nuestro Abba Kadosh porque Él va al volante. Y aunque hemos de pasar por caminos en donde no habrá que beber, no habrá que comer, por caminos en donde repentinamente vendrá el tsunami y erupcionará el volcán y estallarán las guerras y escaseará el alimento. Y tal y como vi en visión, no tendremos oportunidad siquiera de clamar a nuestro Abba Kadosh, porque sucederá todo de manera repentina. Pero en esta hora nuestro Abba Kadosh dice: no temáis ni os amedrentéis, porque yo voy al volante. Mas es necesario que todo esto acontezca, porque después de que terminemos nuestro trayecto, saldrán mis hijos y mis hijas como oro refinado. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh les continúe bendiciendo. Shabbat Shalom.